Hoy voy a predicar un mensaje de esos que te hacen como reconsiderar algunas cosas. Bueno, casi siempre predico así, ¿verdad? Voy a predicar desde abajo para que los tomates lleguen más rápido. Dile a tu vecino: no te vas a salir de la iglesia, del edificio, cuando el pastor predique. Espérate que termine, dile. Nada, estoy siendo muy drástico. En realidad no es tan drástico, no. Está como aquella muchacha que le llama a su mamá por teléfono, le dice: mamá, tengo algo que decirte. Ella estudiaba en la universidad en otro lugar fuera de las ciudades donde vive sus papás, y entonces le habla por teléfono un día y le dice: mamá, tengo que confesarte algo, ya no aguanto más. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? Dime qué pasa. Dice: es que tengo 3 meses sin ir a la universidad. Me hice novia de un hombre que anda en motocicleta, está tatuado por todas partes y anda viajando por todo el país, y nos fuimos pues ahora sí que de rol por todo el país, y me enamoré de él, mamá. Llegamos a un lugar, me casé con él y ya tenemos 1 mes casados. Apenas si lo conozco, pero te prometo, mamá, que es un buen muchacho, aunque tiene problemas con las drogas. Yo sé que va a cambiar por amor a mí. Y entonces la mamá estaba del otro lado totalmente en shock. Pero hija, ¿cómo hiciste eso? No te creas, mamá, te hablo para decirte que reprobé química. Nada más fue eso. No, está bien, hija, échale ganas. Y entonces le hizo todo una cosa así bien dramática para que pareciera que reprobó química, para que pareciera que era muy pequeñito. Así también yo les digo algo bien, ya cuando lo vean dicen: ¿y eso es todo, pastor? Pues está bien. Hace unos días fuimos mi familia y yo a la Feria del Libro, y estábamos caminando por ahí entre los libros, entre las estantes, y me llamó la atención un libro que estaba exhibiéndose en uno de los locales de exposición, que decía: este libro es gay. Es un libro que tiene un arcoíris, que dicho sea de paso, yo le quiero decir algo. Cuando usted ve un arcoíris, no piense en el símbolo gay, piense en el pacto de Dios. El Satanás ha querido cambiar eso en la mente de la gente, pero el arcoíris no es el símbolo gay de la diversidad. El arcoíris es dice la palabra del Señor en Apocalipsis 4 y 5, que hay un arcoíris que rodea el trono de Dios, porque es el pacto de Dios. Cuando Dios sacó a Noé y a su familia del arca después del diluvio, dice: yo he puesto mi arco en los cielos para recordar el pacto de que nunca más perecerá por agua el mundo. Y el arco iris es eso, es el símbolo del pacto de Dios con el hombre. Así que cuando usted ve un arco iris, no piense en el símbolo gay o homosexual o en el movimiento homosexual, piense en el pacto de Dios con el hombre. Pero vi ese libro y estaba con ese arco iris ahí en la portada y decía: este libro es gay, y me llamó la atención, y entonces lo tomé y empecé a hojearlo, y justamente abrí el libro. Cuando lo abrí, se abrió justamente en una parte de qué hacer cuando te topas con un cristiano. Esos son consejos para los que tienen esa inclinación errónea, que es el homosexualismo. Dicho sea de paso, amamos a los homosexuales, pero no estamos de acuerdo con ese estilo de vida. Pero la predicación no es para eso, no voy a predicar de eso hoy. El punto es que el escritor empieza a darle algunos consejos a los lectores homosexuales de cómo pueden contrarrestar una charla con un cristiano que les está tratando de convencer de que están equivocados. Entonces dice, y entonces empieza argumento número 1, argumento número 2, y empieza a decir algunos argumentos de los cristianos. Dice: ¿qué hacer cuando te sacan el libro de Levítico? Cuando habla acerca de que un hombre con un hombre no se deben de juntar, porque serán malditos y serán asesinados, serán exterminados por causa de esa perversión.
dice, bueno, lo que tienes que hacer es decirles, bueno, si vamos a creer Levíticos, esa ley, también tienes que creer también la parte donde puedes vender a tu hija como esclava, también tienes que creer la parte donde vas a apedrear a los adúlteros, o la parte donde es ojo por ojo, diente por diente. Y dice, y entonces con eso los vas a acabar, porque quieren tomar nada más una parte de la Biblia y la otra parte no tomarla. Entonces yo me quedé pensando en eso, dije, oye, qué interesante forma de verlo. Y bueno, lo guardé en mi mente, pero hoy mientras me preparaba para darte este mensaje, me puse a pensar que el tema de la ley es un tema difícil de abordar, y es difícil de poder comprender y entender la palabra de Dios desde la perspectiva del estudio de las leyes de Dios. Porque ¿cómo podemos reconciliar conceptos que son complejos pero que son a veces muy contradictorios? Por ejemplo, ves a un Pablo diciendo, ya no estamos bajo la ley, dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero por otra parte tenemos a Jesús en el Mateo capítulo 5, verso 19, diciendo, en el 17, perdón, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplir la ley. Entonces, cuando vemos estos conceptos, nos hace pensar cuál es la postura que debemos tener y hasta dónde podemos llegar en el asunto de la ley, porque en realidad es complejo, no es algo sencillo. Tenemos que respondernos preguntas bien válidas que nos hemos hecho todos. Si debemos tomar la ley de Moisés al pie de la letra, o ha cambiado, ¿cómo funciona ahora que ya estamos bajo la gracia, en el sentido de que, como dice la palabra, que por gracia sois salvos por medio de la fe? ¿Cuál es la manera en la que vamos a reconciliar esto? Porque por una parte creemos lo que dice la palabra, que la ley es parte de la palabra y que no ha sido, que no ha pasado, que no ha quedado invalidada. Pero por otra parte, por ejemplo, hay una ley que se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, que dice que cuando un hijo es rebelde y es contumaz, dice, ya lo castigaste pero no obedece, dice, los papás, el padre y la madre juntos irán con los ancianos de su ciudad y traerán a su hijo rebelde y dirán, este hijo es un glotón, un borracho, es rebelde y no, pues en ninguna manera quiere corregirse. Y entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta morir. Entonces la pregunta es, ¿qué haces cuando tienes un hijo rebelde? ¿Vas a tomar la ley al pie de la letra? Debes de tomar Entonces son preguntas bien válidas. Entonces si dices tú, pues no, pues claro que no lo vas a hacer, porque además esto es un delito en México, aunque de veces te dan ganas. No, no es cierto, es broma. No lo vas a hacer. Pero entonces, ¿cómo puedes reconciliar eso si también es parte de la ley de Moisés? ¿Cómo puedes decir, esto sí lo tomo y esto no lo tomo? Esto sí lo hago y esto no lo hago. ¿Me estoy explicando? Y entonces estamos en un conflicto real y tenemos que encontrar la salida a ese conflicto para saber cómo es que tenemos que actuar cuando se trata de hacer la ley de Dios. Porque si empezamos a decir, vamos a caminar en la ley de Dios, porque la Biblia dice que el mandamiento es bueno y Dios nos dio el mandamiento, entonces ¿quiere decir que este mandamiento que está aquí también es bueno? Estoy planteando situaciones bien complejas, pero que están en la Biblia. ¿Cómo responderías a eso? Dices, no, pues no voy a matar a mi hijo. Pues entonces también se puede adulterar, y también se puede robar, y también se puede asesinar. Porque si puedes quebrar un mandamiento como ese, pues también puedes quebrar todos los demás. ¿Sí me está explicando? Y entonces, ¿qué pasa? La ley queda completamente obsoleta, pero Cristo dice que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. ¿Me está explicando? Entonces, ¿cómo podemos reconciliar eso para que no caigamos en un extremo, por ejemplo, judaizante, en el que terminemos haciendo los ritos judíos que están en la ley de Moisés,
y caigamos en eso pensando que Dios espera de nosotros que tomemos toda la ley al pie de la letra, o simplemente lo llevamos ahí como pensamos, con un criterio abierto, pero que es un criterio personal que no tiene una base en realidad bíblica. Porque dices, ¿cómo puedes con tu criterio decidir cuáles mandamientos vas a hacer y cuáles no vas a hacer? Porque no es por criterio que es que te vas a manejar en cuanto a la ley de Dios. Porque es verdad que la ley sigue vigente, pero ¿cuál es la parte de la ley que sigue vigente? ¿Se ha preguntado alguna vez esto o no? ¿Sí? ¿Y si me puede decir qué le dijo Dios? Porque yo no sé. No es cierto. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la forma en la que debemos interpretar la ley? Al pie de la letra, las leyes levíticas son muy drásticas. ¿Por qué son tan drásticas las leyes levíticas? Dos respuestas tengo, basadas en la palabra de Dios. La primera es, una vez se le acercaron a Jesús para decirle a Jesús, los fariseos, que eran los peores enemigos de Jesús, le dijeron: ¿es lícito repudiar a la mujer? Como Moisés nos enseñó que podemos repudiar a una mujer, es decir, decirle: ¿sabes qué? Ya no quiero estar casado contigo, te voy a repudiar y voy a pedir y voy a darte carta de divorcio para que ya tú y yo ya no estemos casados. Y en la ley de Moisés se permitía eso, y había ocasiones en las que se abusó de esa digamos, permiso, y entonces si se le quemaba la comida a la señora, el marido podía decirle nada más 3 veces: te divorcio, te divorcio, te divorcio, porque los frijoles te quemaron, y te doy carta de divorcio, y ya no tengo nada que ver contigo, simplemente porque se le quemaron los frijoles. ¿Sí? Ya algunas aquí ya estarían, ¿verdad? Entonces lo que te digo es que se le presentaron a Jesús, y Jesús les dice, ¿y por qué entonces Moisés nos permitió esto? Y Jesús les responde: por la dureza de vuestro corazón. Y entonces Jesús dice: pero en el principio no fue así. En el principio el Señor creó al hombre y a la mujer. Dice: y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice: y lo que Dios une, no lo separa el hombre. ¿Sí te acuerdas de ese pasaje? Entonces Jesús explica la ley, y aparentemente va en contra del principio que Moisés enseñó, pero la razón que Jesús da es porque hay leyes que se promulgaron por la dureza del corazón del hombre. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Jesús enseña, y ahorita voy a hablar de eso, porque el mensaje de hoy se llama el Sermón del Monte, y es la primera entrega de no sé cuántas. Jesús enseña y dice: ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué razón en la ley de Moisés aparecía el ojo por ojo y el diente por diente? ¿Qué significa eso? Que si alguien te golpea, de hecho también dice golpe por golpe, herida por herida, muerte por muerte. Si alguien te golpea en el ojo y te pone el ojo morado, tú vas con los ancianos de la ciudad y dices: esta persona me puso el ojo morado. Entonces, ok, tú tienes derecho, según la ley, de ponerle el ojo morado a él. Pero yo te pregunto una cosa: ¿te ha pasado o te pasó alguna vez cuando eras niño o cuando eras niña, sobre todo los niños que éramos más bravos, que nos agarrábamos a golpes en la escuela cuando éramos niños? ¿Qué pasaba? El amiguito venía y te empujaba. Entonces te empujaba y tú le dabas un boquetazo. ¡Pum! Y dice: espérame, ¿te empujó? ¿No te golpeó? O te golpeaba y tú le tirabas 3, tas. ¿Verdad que sí? Porque siempre cuando el hombre se quiere cobrar algo, cobra de más. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Entonces, cuando Dios dio esas leyes, las dio por la dureza del corazón del hombre. En otras palabras, dice: hey, si te vas a vengar únicamente por lo que te hizo, no te vas a pasar de la raya. Era como una manera de contener
la dureza del corazón del hombre. Si no eres capaz de perdonar, porque Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho eso? Pues yo te digo, perdona a aquel que te hizo daño. Aquel que te da un golpe, te da una mejilla, pone también la otra mejilla. Es decir, Jesús va más allá diciendo, no se trata de eso el mandamiento, se trata de la razón por la que se dio el mandamiento es por la dureza de tu corazón. Entonces, por eso las leyes levíticas son muy drásticas, porque el hombre tenía el corazón duro. Y tenía el corazón duro por la segunda razón, porque no tenía la ayuda del Espíritu Santo. Y es el mismo caso que tienen ahora mismo aquellas personas que no conocen al Salvador, aquellas personas que no tienen a Jesús, que nunca han tenido un encuentro con Jesús. Si no me lo cree, piense en usted mismo antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era la manera en la que se relacionaba con los demás? Algunos de ustedes me van a decir, no, pastor, yo daba miedo. No, yo era tremenda con mi esposo. No, yo era tremenda, pastor, no, yo era tremendo, yo era así, era así. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo usted no tenía el poder para retener su carácter. No podía domar sus palabras, reaccionaba ante cualquier provocación. ¿Por qué? Porque no tenía la ayuda del Espíritu Santo. Entonces la ley vino como una forma de guardar con acciones muy drásticas el corazón duro del hombre. Por esa razón en el libro de Levítico o en el Pentateuco las leyes son muy drásticas para que el hombre pudiera domarse debido a la dureza de su corazón. Y algunas de esas leyes también parecen ser muy permisivas, como por ejemplo lo es la ley de la mujer repudiada o del divorcio. Parecen ser muy permisivas, pero la razón era por causa de la dureza del corazón del hombre. ¿Ok? Entonces vamos a ir aterrizando todo esto. Cristo vino en el Sermón del Monte. El Señor pasa algo muy padre, muy bonito, porque dice la Biblia en Mateo capítulo 5, se le llama Sermón del Monte porque dice que subió a un monte. No lo llama así la Biblia literalmente, este es el Sermón del Monte, pero Jesús se subió a un monte y comenzó a enseñar a sus discípulos. Les comenzó a enseñar a sus discípulos. Pero es muy interesante que Jesús empieza a hablar, todo el capítulo 5 y parte del capítulo 6, empieza a hablar y empieza a decir a la gente, realmente le empieza a decir la ley de Dios desde la perspectiva de Él, de Dios mismo. Y en el versículo 17 hace como una pausa y dice, hey, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y está refiriéndose a específicamente la ley mosaica. Específicamente está hablando de los mandamientos que se encuentran en la Torá o en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. Entonces él está diciendo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a cancelarla, vine a cumplirla. Y él todo el Sermón del Monte es una explicación de cómo se cumple la ley desde la perspectiva de Dios. ¿Sí me explico? De hecho, si tú ves el capítulo 5 de Mateo, en los primeros capítulos aparecen 11 bienaventuranzas, no son 10 como los 10 mandamientos, porque me parece muy interesante que cuando tú ves los 10 mandamientos es Yahweh, nuestro Dios, hablando desde ¿dónde? Desde el monte Sinaí. Desde el monte Sinaí, nuestro Dios le dice a Moisés en el capítulo 19 de Éxodo, dile al pueblo que se santifique porque de aquí a 3 días, al tercer día voy a aparecerme y voy a llamarlos desde el monte Sinaí y voy a hablar con ellos y voy a poner mi temor en sus vidas para que me conozcan y para que te teman, le dice, y te escuchen, le dicen a Moisés, para que me teman y te escuchen, oigan tu voz. Y entonces al tercer día dice que el monte empezó a humear, se escucharon los truenos, Dios descendió al monte Sinaí y desde el monte Sinaí llamó a Moisés y entonces comenzó a darle la ley. Y el capítulo 20 de Éxodo, que contiene los 10 mandamientos, él les da a Israel la ley. Él hablaba en el monte Sinaí y todo Israel estaba escuchando
los 10 mandamientos que Dios estaba dando. ¿Sí me explico? ¿Dónde fue eso? En el monte Sinaí. Y en Mateo capítulo 5 pasa algo muy similar. Jesús sube ¿a dónde? Al monte. Sube al monte, y desde el monte Jesús empieza a darle y enseñarle a la gente la ley, pero desde una perspectiva muy diferente a la perspectiva que le enseñó Moisés. Moisés está recibiendo una orden de Dios a un pueblo que tiene un corazón duro, que ni siquiera se quiso santificar y que no pudieron encontrarse con Dios en el monte Sinaí porque no se santificaron. Y la ley se expresa a través de prohibiciones. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La mayoría son no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de ninguna cosa que está en la tierra o en el cielo, guardarás el día de reposo. Y empieza a decir los 10 mandamientos del decálogo, y la mayoría de esos mandamientos son prohibiciones. ¿Sí me explico? Son prohibiciones que tienes que hacer. Pero cuando Jesús expresa en Mateo capítulo 5 la ley y explica la ley, y primero da como una generalidad y empieza con lo que se llaman las bienaventuranzas, no da 10 sino 11 bienaventuranzas, y empieza a cambiar en la mente de la gente la manera en la que se debe ver la ley de Dios. Ya no la vas a ver como una prohibición de algo que no tienes que hacer, sino que ahora Dios nos presenta ya no una acción que no debes hacer y su castigo, sino que Él nos presenta ahora lo que sí puedes hacer y el beneficio que esto te va a traer. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No te dice ya, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino te dice, ten un limpio corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza a decir las bienaventuranzas porque está proyectando a su pueblo, a un pueblo que está a punto de ser redimido por Él. Le está diciendo cuál es la manera en la que Él ve ahora la ley en el tiempo de la redención, cuando Cristo ahora nos redime del pecado, y ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para poder caminar en los preceptos de Dios. Ya no lo haces como una prohibición, sino lo haces porque sabes que es bueno para ti. Como dijo el apóstol Pablo, el mandamiento es bueno. El mandamiento es bueno, la ley es buena. No es mala la ley, es algo bueno, pero no lo vemos así, porque lo único que vemos en la Biblia es no harás esto, no harás aquello en la ley levítica. Son prohibiciones que están acompañadas casi siempre. Si tú lees Levítico capítulo 20, 19 y 20, son puras prohibiciones que terminan con: y el tal será cortado de su pueblo, y serán apedreados los dos juntos, y serán eso que los que, por ejemplo, si alguno se ayuntare con un animal, el tal será muerto, apedreado. Y todos es una prohibición con una consecuencia. Por supuesto que sigue estando vigente, eso no lo ha cambiado Dios, pero Dios cambia la perspectiva de la ley, diciendo: ahora la ley es esta, si tú haces esto, serás bienaventurado. Serás bienaventurado si tú haces esto, y la consecuencia será esta: bienaventurados los de limpio corazón, y la consecuencia es: van a ver a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, y la consecuencia es: porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se me está explicando? Entonces Jesús empieza haciendo lo mismo, y es el mismo Dios que habla, el mismo Dios que habló en Sinaí. El mismo Dios que habló en Sinaí está hablando ahí en el monte de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, y está diciendo la ley desde una perspectiva diferente, aunque es la misma ley. Bueno, cambia un poco la ley, ahorita te voy a explicar eso. Pero Él está diciendo: esta es mi ley. Esta es mi ley, entendida ahora desde una perspectiva de redención. Es decir, ahora tú serás redimido, y tú vas a poder hacer la ley, ya no como la hicieron tus padres cuando lo hicieron por miedo a la consecuencia. Ahora tú vas a hacer la ley mía, porque tú vas a entender el principio de la ley. ¿Me estoy explicando?
el principio de la instrucción, porque incluso debemos de quitar de nuestra mente la idea o el concepto de ley, que no está en la palabra. La palabra Torah significa instrucción, y cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento ley, en realidad está hablando la instrucción, no está diciendo ley, porque automáticamente nos bloqueamos cuando oímos ley, ¿verdad que sí? Entonces el Señor nos quiere proyectar en Mateo capítulo 5, hacernos entender la manera en la que de ahora en adelante la ley va a ser. Pero hace un alto y dice: alto, lo que te estoy diciendo no está inhabilitando la ley, porque yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y les digo que no faltará ni una jota ni una tilde de toda la ley que se cumpla. Toda la ley se va a cumplir al 100%. No va a faltar nada de la ley que se va a cumplir. Y los estoy enseñando para que vean cuál es la perspectiva. Y entonces cuando tú estudias la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús cumplió toda la ley. Toda la ley la cumplió al 100%. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? Es bien fácil: los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley de Dios. Pero pastor, ¿y todo lo demás? Bueno, todos los demás se deriva de los 10 mandamientos. Todo lo demás, los 10 mandamientos están divididos en dos facetas. Una que tiene que ver nuestra relación con Dios, y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 22 versículo 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y tú no ves ese mandamiento expresado verbalmente de esa manera en el Decálogo. Sí aparece en Deuteronomio capítulo 6, pero no aparece en el Decálogo. Dios no dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero lo que está diciendo aquí el evangelista Mateo, él está diciendo que estos 2 mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón y tu prójimo como a ti mismo, dice: de esos 2 mandamientos depende toda la ley. En otras palabras, los 10 mandamientos tienen que ver con la forma en que me relaciono con Dios y la forma en que me relaciono con mi prójimo. Y cuando yo expreso la forma en que me relaciono con Dios, ahí está expresando el amor a Dios. Estoy diciendo: yo te voy a amar a ti con todo mi corazón, con toda mi mente. ¿Por qué? Porque no tendré dioses ajenos delante de ti, porque no voy a hacerme ninguna escultura, ninguna semejanza, y todos los demás mandamientos que dependen de los cuales depende mi relación con Dios. Y cuando yo digo que amo a mi prójimo, no le voy a robar porque lo amo, no voy a fornicar porque le amo, no voy a decir falso testimonio con él porque lo amo, y todos los demás mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice la Biblia que de esos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Y cuando hablamos de la ley, es bien interesante que el primer encuentro que Dios tiene con Israel de Sinaí después de la salida de Egipto, Dios habla, y lo primero que habla son los 10 mandamientos. Y luego hace una pausa, y luego, después de hablar eso y hacer algunas cosas, empieza a detallar las leyes de sanitarias, las leyes de alimentación, las leyes de los esclavos, las leyes de sacerdotales y todas las demás leyes que se derivan de ese bloque, como si esos fueran los capítulos principales, y de eso se derivara toda la ley, todos los reglamentos y las ordenanzas de la ley. Pero la ley principal son los 10 mandamientos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Jesús cumplió todos los 10 mandamientos y cumplió toda la ley, por una razón: porque nosotros no pudimos cumplirla. Y cuando Él dice que Él vino a cumplirla, es porque un hombre tenía que cumplirla. Y entonces el Mesías, al cumplir la ley, Él llenaba el requisito para poder morir por nosotros. Si Jesús no hubiera cumplido la ley, entonces Él no hubiera tenido las credenciales necesarias para morir por nosotros. Pero ojo, Jesús quebrantó el día de reposo. O más bien la pregunta es: ¿Jesús quebrantó el día de reposo? Pero escúchame, Él trabajó en el día de reposo.
La pregunta es, ¿quebrantó el día de reposo? ¿Sí o no? Porque trabajó el día de reposo. Y dice la Biblia que el día de reposo no se debía trabajar. Pero es aquí donde el Señor tiene no quiero decir criterio amplio, porque no se trata de criterio, sino la manera en la que Dios ve la ley es diferente a la que la ve el hombre. Nosotros somos legalistas y no entendemos el principio de lo que Dios quiere decir. Y el Señor, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Imagínate, Jesús está viendo cómo sus discípulos están, entre comillas, quebrantando el día de reposo, y le dice a los fariseos: son inocentes, ellos no están quebrantando el día de reposo. ¿Por qué? Y él lo explica en otra parte. Dice: porque el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y te lo pongo de esta manera: tú vas a las 3 de la mañana en una emergencia médica, llevas a un familiar tuyo muy grave y tienes que llegar al doctor lo antes posible, porque si no lo haces puede morir la persona que va contigo en el carro. Y tú vas a las 3 de la mañana, no hay ningún coche, y te encuentras a todos los semáforos en el camino al hospital en rojo. ¿Qué haces? ¿Te paras en cada semáforo y esperas a que el semáforo cambie a verde? ¿O te lo pasas? Con precaución, pero te lo pasas. ¿Te importa que te van a poner una multa? No, no te importa. Es más, aunque estuviera un policía ahí, tú te pasarías. Y si te alcanza, dices: oficial, perdóname, pero traigo una persona muy herida. Y el oficial te diría: dele, señor, yo lo escolto. ¿Por qué? Porque la ley vehicular o vial de nuestra ciudad está hecha para proteger a los ciudadanos. No se crearon los ciudadanos para obedecer la ley. La ley está puesta para bendecir, no para maldecir. Si yo me paro en cada rojo de los 50 semáforos que hay en el camino y mi familiar muere por esa razón, entonces la ley está siendo mala para mí. ¿Qué hacen las ambulancias cuando pasan los rojos? Están quebrantando la ley vial, pero se le permite hacer porque es por el bien de alguien que va malherido. ¿No es así? La ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Me estoy explicando, y eso es lo que no entendían los fariseos. Y Jesús dice: si supieran, si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios no está buscando sacrificio. Y Jesús, un día estaba un hombre con una mano seca y voltea con los fariseos y dice: ¿es lícito sanar en día de reposo? O sea, los retaba, ¿no? ¿Es lícito sanar en día de reposo? Y no decían palabra. Dice: hipócritas, ¿acaso si su oveja no cae, ustedes la levantarían? ¿No la levantarían? Dice: pero ¿que un hombre no es más importante que una oveja? Y entonces le volteó con el hombre y le dijo: extiende tu mano. Y cuando la extendió, su mano fue sana. Fue sanada en medio, el día de reposo. Y entonces se fueron los fariseos frotándose las manos y viendo cómo lo iban a matar. Entonces Jesús cumplió 100% la ley, a pesar de que a la vista de los
legalistas fariseos rompía la ley a todo el tiempo. Muchas formas, muchas maneras. Viene una mujer adúltera, la traen y dice: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés nos enseña que apedremos a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Pensaban que lo iban a agarrar en curva. Y Jesús, bien tranquilo, se puso a escribir en tierra y les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y uno por uno, empezando por los más viejos, dice que empezaron a ir hasta que no quedó ninguno. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quebrantó la ley? Él está trayendo una perspectiva diferente de la ley, que el hombre no entendió, que el hombre no comprendió, bajo un paradigma nuevo de lo que es la ley de Dios para los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Sí me explico? Muy bien. Aquí entramos en un terreno espinoso. Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Pero te voy a decir algo que te va a sacar de onda. Jesús vivió como hombre, jamás usó su poder de Dios en la tierra, jamás, hasta que hubo resucitado. Pero antes de resucitar, Jesús nunca utilizó su poder de Dios, jamás. Las sanidades y los milagros los hizo porque fue ungido con el Espíritu Santo, de la misma manera en la que tú eres ungido por el Espíritu Santo. Fue porque pasaba tiempos de oración con Dios muy fuertes, pasaba noches enteras orando, pasaba días ayunando. Fue por esa razón que el poder de Dios estaba con él. No era porque él era Dios. No fue su poder de Dios lo que él utilizó para hacer los milagros que hizo. Entonces Jesús vivió como hombre, 100% como hombre, cumpliendo la ley. Y él cumplió todo lo que estaba escrito de él en la ley. Y él dijo: yo no vine a abrogarla, vine a cumplirla. Pero una vez que la cumplió, escucha lo que te voy a decir porque te va a sacudir. La abrogó. Una vez que cumplió la ley, abolió la ley. Chacachachán. Y te voy a decir por qué. Y te lo voy a decir con la palabra de Dios. Y entonces, ahora, ¿con qué nos quedamos, pastor? Es ahí donde entramos en el tema de hoy. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Hebreos 7, 12. Vino, cumplió la ley y luego la abrogó. No fue al revés. No vino y abrogó la ley y dijo: ya, yo hago una nueva ley. Sino que él vino y cumplió al 100% la ley. Y cuando la hubo cumplido, dijo: esta ley no puede salvar a la humanidad, pero yo, por mi sacrificio, ahora yo salvo a la humanidad. Y entonces él abrogó la ley. Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, es necesario es que haya también cambio de ley. La palabra cambio es una palabra griega que significa transposición. Quiere decir quitar una cosa y poner otra en lugar de esa cosa. No significa modificar la ley, significa quitar esta ley y poner otra ley. ¿Cuál ley? Vamos a seguir leyendo. Dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, dice, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino del poder de una vida indestructible.
Entonces, al cambiar el sacerdocio, que ya no es el sacerdocio emergente que el Señor dio como un plan B que te decía yo hace tiempo, como el plan B de Dios, que fue el sacerdocio arónico, que si tú lees Éxodo 19 y 20, te vas a dar y hasta el 34, te vas a dar cuenta que no era el plan de Dios levantar una familia sacerdotal, que el plan de Dios era que toda la nación fueran sacerdotes, pero ellos rechazaron a Dios, y entonces Dios, con el rechazo que recibieron, Dios levanta un sacerdocio con una ley emergente. Y la ley está llena de ordenanzas, de culto, de rituales que tienen un cumplimiento en Cristo, que son una sombra del cuerpo que es Cristo. Pero esto viene como un plan B de Dios, por causa de que Israel rechazó el sacerdocio en Éxodo capítulo 19. Entonces, Hebreos dice que cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. Ahora, eso no quiere decir que Él nos dejó sin ley. Dice que cambió la ley. Cuando Él dice que traspuso la ley, hubo una transposición, un reemplazo de ley. No es que nos dejó sin ley y ahora podemos hacer lo que queramos. Está diciendo, ahora yo quito la ley de Moisés. Cuando dice la ley de Moisés, no quiere decir que Moisés fue el que la estableció, sino que fue a Moisés a quien se le dictó, y Moisés tuvo que comunicarla al pueblo. Pero se le llama la ley mosaica, no la Biblia, pero la conocemos así. Bajo el sacerdocio arónico, el Señor Jesús viene, cumple esa ley, llena el requisito para la salvación, quita esa ley y establece la ley de Dios, ya no la ley de Moisés. ¿Me estoy explicando? Y es ahí donde quedan fuera todas las cosas que dice la palabra, ahí en Hebreos capítulo 7, más adelante, Hebreos, en el versículo número 17, dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento. ¿Qué dice? Abrogado el mandamiento, dice, anterior, ¿a causa de qué? De su debilidad e ineficacia. Y está hablando específicamente del poder salvífico que no tenía la ley, que la ley no podía salvar, que la ley no podía quitar el pecado. Y entonces el Señor cumple las figuras de la ley del sacerdocio arónico, viene y como el cordero inmolado muere por nosotros, se constituye, o Dios lo constituye, según el capítulo número 5 de Hebreos, sumo sacerdote, pero no según la orden de Aarón, sino según la orden de Melquisedec. Y es ahí donde surge el nuevo sacerdocio, que no es nuevo sacerdocio, que es el primer sacerdocio del principio. Porque si tú recuerdas, Melquisedec le salió al encuentro a Abraham mucho antes de que existiera el pueblo de Israel. Así que el sacerdocio de Melquisedec precede a la ley. Y entonces se levanta un sacerdocio distinto, que es diferente al sacerdocio arónico, y por lo tanto también es necesario que haya un cambio de ley. Pero no dice que nos dejó sin ley. Así que estamos hablando de una ley diferente. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿cuál ley diferente? Es la ley, y luego dice más adelante, fíjate, ¿está conmigo o estoy yéndome solo? Fíjate, ahí voy. ¿Qué dice el 19?
La ley no perfeccionó nada. Dice, es la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pero te quiero decir otra cosa más. Bueno, ahorita te digo. Cuando este mismo pasaje donde se le acercan los discípulos, los fariseos a Jesús para decirle acerca del repudio de la mujer, Jesús les dice algo interesante. Les dice, por la dureza del corazón es que Moisés les permitió eso, pero en el principio no era así. Entonces podemos deducir que en el principio había una ley. Entonces la ley que Melquisedec, Cristo, viene a restablecer es la misma ley que había en el principio. Y si tú vas al principio, te vas a dar cuenta que Dios juzgó a Caín por matar a su hermano. ¿Por qué lo juzgó si no había ley? ¿Cómo sabía Caín que había hecho algo malo? ¿Por qué se escondió? ¿Por qué dijo, por qué me preguntas a mí por mi hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Él sabía que había hecho algo malo, ¿no es así? ¿Quién se lo dijo? Había una ley que estaba vigente. Cuando el Señor dice, y descansó Dios en el día séptimo y santificó el día séptimo. Ahí está otra ley que es consistente con los 10 mandamientos. Entonces, cuando tú y yo vemos los 10 mandamientos, vamos a dar cuenta que esa ley principal sigue vigente y que no es una ley mosaica, que es una ley eterna de Dios para el hombre. Que Dios no nos dejó sin ley, y que la ley bajo la que ahora estamos ya no es la ley mosaica. Fíjate, Efesios, ve conmigo Efesios capítulo 2, versículo 15. Esta está muy buena. Efesios 2, 15. ¿Lo tienes? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Está hablando acerca de todo lo que se derivó de los 10 mandamientos y que Dios dio como regulaciones muy radicales acerca de cómo debía vivir el hombre. Entre ellas, por ejemplo, no comer carne de puerco, no comer conejo. Aquí ya los piñas quedarían fuera, porque cada vez que vamos a Baratillo comen conejo o ardilla. ¿Cuánto gusta el puerco aquí? Tacos de puerco por acá. ¿Sí? Ya estarías fuera, ya estás frito como una chuleta. ¿Ah? ¿A cuánto le gustan los chapulines? ¿Alguien come chapulines aquí? ¿Sí? Bueno, eso está permitido en la ley. Así que échenle ganas como chapulines. Lo sospeché desde un principio. Es decir, tendríamos que ser perfectos para poder caminar en la ley de Moisés. Pero el Señor dice, ya todas esas leyes de ordenanzas quedan abolidas. Las ordenanzas de la comida, inclusive se le presenta a Pedro un lienzo con animales cuadrúpedos y le dice Dios a Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, yo no he comido nunca cosa inmunda. Dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Ahora, no te voy a decir que la carne de puerco no te va a hacer daño. Digo, tampoco voy a decir mentiras, ¿verdad? Pero no te vas a ir al infierno por comer carne de puerco. ¿Ah? No es pecado comer carne de puerco. A lo mejor te vas más pronto al cielo. Pero qué bueno, ¿ah? Eso es bueno. Entonces la carne de puerco es buena, porque te manda al cielo bien rápido. Entonces, tenemos aquí dos conceptos: la ley mosaica y la ley de Dios. No son la misma cosa. La ley mosaica vino con un objetivo: contener el pecado del hombre hasta el día de la manifestación de Jesucristo. Cuando el Señor aparece, Él dice, yo cumplo toda la ley, la cumple, la completa, nos salva, se convierte en sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, cambiando el sacerdocio
Hebreos capítulo 7 versículo 12, cambia la ley a causa de la ineficacia y la debilidad de la otra ley. Pero no te emociones, no te quedaste sin ley. Pero ahora no caminamos, ya no tienes que llevar a tu hijo ante el concilio para que lo apedreen por rebelde. Ya no tienes que hacer eso. Ya no tienes que seguir la ley como lo dice, pero sin embargo los principios siguen vigentes. ¿Me explico? Todavía sigue siendo pecado adulterar delante de Dios. Todavía sigue siendo pecado robar. Todavía Dios ha establecido una ley, pero la diferencia te la voy a decir desde la palabra de Dios. Dice Hebreos, ay caramba, no puse el capítulo. Es el versículo 12 de algún capítulo de Hebreos. Ahorita les voy a decir cuál es. Ay, 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 ay. Ahí voy. Bueno, dice, ahorita me lo buscas muy. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, escucha esto, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles días? Los días de la redención del Hijo de Dios. Lo que dice arriba, que su sacrificio nos limpió, ¿verdad? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:12. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces el Señor viene, ojalá que no me esté perdiendo el hilo. El Señor viene con un sacerdocio diferente, pero con la obligación de cumplir el sacerdocio arónico y todo lo que se escribió en la ley. Y dice, yo no voy a romper la ley, yo voy a cumplir la ley. Viene, la cumple hasta el último momento y que dice consumado es, muere en el Calvario, entrega su vida, resucita 3 días después, un sábado, no un domingo. Resucita 3 días después, y entonces cuando resucita, ya resucita bajo el poder de una vida indestructible. Ya no bajo la ley del mandamiento arónico o levítico, sino con el poder de una vida indestructible. Y él es declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y dice, ya cumplí el sacerdocio arónico, ya lo hice. Y dice, ahora tengo el poder para cambiar la ley. Y cambia la ley porque es ineficaz y débil. Y entonces se levanta una ley nueva, que no es nueva, sino que es la misma ley que él estableció en el principio en el huerto del Edén. Y que Dios tuvo que establecer muchas regulaciones por causa de que el hombre se estaba desbocando hacia el pecado, para contener al hombre hasta el día de la redención del Hijo de Dios, cuando él moriría por los pecados del hombre. Y ahora él viene y nos imparte su poder en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos da el poder para vivir el reino de Dios. Y ahí dice él, yo escribiré mi ley en sus mentes, la pondré en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, que es nuestro maestro, que justamente nos es dado el día de la Torah, el día de la instrucción, el día de la ley. Y el Espíritu Santo viene el día del Pentecostés, unge a la iglesia y escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Y nos enseña lo que en la palabra del Señor dice acerca de la ley. De tal forma que cuando tú y yo vamos a la palabra y leemos
el Pentateuco, podemos discernir por el Espíritu Santo cuáles son las leyes que quedaron cumplidas por Cristo y fueron cambiadas a causa de su ineficacia. ¿Acaso tenemos que sacrificar más animales? Ya no. ¿Por qué? Porque era débil e ineficaz. ¿Me explico? ¿Tenemos que acaso ungirnos de cierta manera, tomar el agua de cierta manera, comer animales de cierta manera? Ya no. ¿Por qué? Porque la ley fue débil e ineficaz en ese sentido. Pero la ley de Dios, el bloque principal de la ley de Dios permanece intacto. De tal forma que ahora tú y yo tenemos que entender que la ley de Dios no se puede romper y no se debe romper. La ley de Dios que Él te puso en el corazón y escribió en tu mente. ¿Está conmigo? ¿O ya lo perdí? ¿Sí? Porque la ley arónica no tenía el poder para hacerlo, pero la ley que Dios escribe en tu corazón sí tiene el poder. Y entonces se quedan los preceptos para nuestra enseñanza. Y si tú quieres decidir en tu vida no comer carne de puerco, será una decisión que tú harás, que tendrá una consecuencia buena o mala, más buena que mala, ¿verdad? Es tu decisión. Pero no podrás decir: yo como carne de puerco porque quiero ser salvo. Perdón, todo lo contrario. No como carne de puerco porque quiero ser salvo. No, ya no tiene poder salvífico ese mandamiento. El mandamiento de no comer carne de puerco no tiene ningún efecto sobre tu salvación. Es más, te voy a decir esto: ni el diezmo. Si tú no diezmas, no te vas a ir al infierno. Espero tener razón. No te arriesgues. Lo que te digo es que tendrás una consecuencia, igual que la alimentación. Si tú te apegas a las leyes de alimentación bíblicas, tú vas a tener una vida bien sana, súper sana. Pero eso no te va a hacer más salvo que el hermano que goza los tacos de la esquina, ¿verdad, Juan? O sea, no, Juan no va a ser menos salvo por eso. Las garnachas, o sea, ¿verdad? El hecho de que me encanten las garnachas, nunca he probado una garnacha. No quiere decir que soy menos salvo que aquel que come puras verduras y solamente animales kosher o limpios, solamente cordero, y no voy a comer esta otra cosa, y este animal no, porque no rumia y no tiene pezuña hendida. No, yo como pura carne de res. Si te venden puro caballo en la carnicería, ¿para qué te haces? Ni te das cuenta. Es broma, es broma. Así que no tiene poder salvífico, aunque tú puedes tomar los principios y decir: oye, pues yo quiero caminar en esos principios. Pues dice Pablo, tienen cierta reputación de sabiduría, dice Pablo. Es decir, si tú los quieres hacer, pues tienen reputación de sabiduría, pero no quiere decir que tengan poder salvífico. Pero los mandamientos de la ley de Dios, que están inclusive incrustados en la ley de Moisés y que los ves en el Decálogo, esos son inquebrantables y debemos de abrazarlos. Y qué miedo, qué temor deberíamos sentir en nuestro corazón si no abrazamos los mandamientos del Señor. Es ahí donde podemos equilibrar, según la palabra de Dios, cómo es que Dios espera que tú y yo abracemos la ley. El sermón del monte es Yahweh mismo, el mismo que estaba en el Sinaí, enseñándonos su ley y diciéndonos: no pienses que los mandamientos son gravosos. Tú vas a ser bienaventurado si los haces. Tú vas a recibir bendición si tú los haces. Si tú caminas en mi palabra, tú vas a ver cómo la bendición te va a perseguir. Y por eso cuando Jesús caminaba en la ley de Moisés, Jesús en realidad no caminaba en la ley de Moisés. Aunque cumplió al 100% la ley de Moisés, Jesús caminaba en la ley de Dios. Y como caminaba en la ley de Dios, no violó nunca los mandamientos de Moisés, aunque a la vista de la gente así fue.
cuando sanaba en día de reposo, aquella mujer que tenía 18 años encorvada, y dice, y de ninguna manera se podía enderezar. Y entonces dice que estaba atada por un demonio, por un espíritu. Y entonces el Señor la sanó, y esta mujer andaba gozándose. Es más, ni siquiera era lícito para la mujer estar en la sinagoga. En la sinagoga nada más iban los hombres, y esta se metió. Dijo, aquí está el Señor, yo me voy a meter aquí para que me sane. Y entonces el Señor la sanó y la enderezó. Y los fariseos dijeron, no te es lícito sanar el día de reposo. Imagínate la ceguera legalista que tenían. Dice, ¿qué? Hipócrita. Ay, Jesús era duro. A veces me dan ganas a mí también de hacer eso. Hipócrita. Pero no con ustedes, sino con otros que conozco. Hipócritas. Cada uno de ustedes en el día de reposo no desata a su buey o a su asno y lo lleva a beber. Y esta mujer, hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no la habíamos de desatar hoy? Hipócritas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lleva, a qué nivel lleva Dios la ley de Dios? Jesús, la ley de Dios. Le lleva a un nivel increíble que te hace desear la ley de Dios. Por eso el salmista, cuando en el Salmo 19 habla de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios, dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Hablando de los mandamientos del Señor. Y tú lees el Salmo 119. Cuando tú lees el Salmo 119, tú entiendes que David estaba viendo la ley de Dios y no la ley de Moisés. Como él habla de la ley de Dios, está hablando de la ley, una revelación de la ley que tuvo en el santo monte de Dios, donde se metió. No está hablando del comer carne de puerco y del no hacer esto y del otro. Él no está hablando, está hablando del deleite de la ley de Dios, de la instrucción de Dios, del caminar de la mano de Dios. Porque David encontró todo lo que Jesús predicó en Mateo capítulo 5. David lo encontró. David sabía, David era bienaventurado en todo eso, porque David amaba la ley de Dios. La amaba, dice, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Imagínate a David meditando en la palabra de Dios, y yo me imagino hasta desesperado porque no entendía algunas cosas. Yo amo tu ley, Señor. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra, Señor. Porque había entendido la ley de Dios, no la ley mosaica. Así que, hermanos queridos, nunca les he dicho hermanos, ¿verdad? Hermanos queridos, ¿son mis hermanos o no son mis hermanos? Amemos la ley de Dios, no la ley mosaica del mandamiento y ordenanza que fue abolido, sino la ley que fue traspuesta, que reemplazó la ley antigua bajo el sacerdocio melquisedeico, el nuevo sacerdocio de Cristo. Y bajo esa ley que Él ha escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes, es esa ley de la que Dios nos habla para caminar. Y es la ley que Él expone en el Sermón del Monte, y que voy a predicarte los siguientes mensajes del Sermón del Monte, para que entendamos cómo es que Dios quiere que su ley penetre en lo profundo de nuestro corazón, y la amemos y la abracemos, y no la veamos como un mandamiento difícil de llevar. Porque dice, tu Dios no te ha dado mandamientos que están muy lejos arriba en el cielo, para que digas no los puedo alcanzar. Dice, son palabras buenas, son mandamientos buenos que tú puedes hacer. Obviamente no estaba hablando de las abluciones y de la harina, y que el esparcir esto, y no, si entráramos a ese asunto no acabaríamos nunca. Pero todo eso ya lo cumplió Cristo. Dice, ya no se preocupen, hijos, yo ya me encargué de la parte difícil. Yo ya me encargué de todo ese asunto difícil. Ya lo cumplí. Yo soy el Cordero que sacrificaban día y noche, y que siempre estaba ardiendo en el altar. Yo soy ese holocausto quemado. Ya no es necesario quemarlo otra vez. Ya estoy aquí.
Esta es mi ley que ahora pongo en tu corazón y escribo en tu mente. Aquí está, sígueme, ámala, abrázala, porque va a ser buena para ti. Amén. ¿Cuántos recibieron algo hoy? Yo sí. ¿Cuántos se quedaron con interrogantes? Además, voy a dar oportunidad para que, ya es tarde, 2 minutos de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿O les quedó todo claro? Perdónenme, yo sé que esto es nuevo. Yo nunca lo he escuchado en ninguna parte. Así que yo creo que es nuevo, al menos para mí. Posiblemente para usted también lo sea. Pero adelante, Nedina. Excelente. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Muy bien. Pongas adelante, Norma, dime. Si lo haces por salud, ya no lo haces porque tiene porque significa una obediencia hacia Dios. Lo haces por salud, y por supuesto que tu cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Y si tú le metes mugrero, pues obviamente estás profanando el templo del Espíritu Santo. Pero eso no te quita la salvación. Solamente te hace vivir una vida más difícil, o estar susceptible a más enfermedades, o a una vida no sana, ¿no? ¿Verdad? Ahorita nos vamos al cabrito. ¿Alguien más? ¿O concluimos aquí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos abrazar tu palabra, queremos amar tu ley. Esa ley del mandamiento de una vida indestructible, Señor, que no está basada en los mandamientos ineficaces y débiles que no pudieron salvar al hombre, pero que está basada en tu ley eterna, la que siempre ha existido, la que siempre está desde el principio, cuando tú creaste al hombre y pusiste la ley en sus corazones, Señor. Así también ahora queremos que la misma ley que pusiste en Adán y en Eva y en todos sus hijos sea puesta en nuestros corazones, y podamos caminar en ella, vivir en ella, amarla, abrazarla y decir: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, y poder abrazarla y caminar en ella, Señor, con temor y temblor, pero con amor y pasión por ti. Ayúdanos a entender esta revelación, ayúdanos a comprender tu palabra. Abre el entendimiento para que entendamos el sermón del monte desde la perspectiva tuya, Señor. ¿Qué esperas de nosotros? ¿Y qué recompensas tiene el caminar en esa ley preciosa que tú nos has dejado, Señor? Gracias, papá. Amén. Amén.